Buenos días, Presidenta. Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV, Cozumel. Pues preguntarle acerca de su visita este fin de semana a Playa del Carmen, Quintana Roo, donde hizo entrega de Sí, Playa viviendas. Dije Cancún, Playa del Carmen fue donde entregamos viviendas. Y bueno, también tuvo la oportunidad de entregar becas, pensiones en Puerto Morelos y visitar el tren de carga en el estado. ¿Cuál sería su opinión y si visitará en Chetumal, porque también habrá entregas de viviendas próximamente? Sí. Primero, mis felicitaciones a Mara Lezama, una gran gobernadora, hiperactiva, trabaja todos los días, a todas horas y apoya a la gente y además ha construido un ambiente de paz, de tranquilidad y de desarrollo para el Estado. Entonces, muchas felicidades a Mara. Y sí, entregamos viviendas, apoyos de beca Benito Juárez, hicimos supervisión de una preparatoria, viviendas en Playa del Carmen y también visitamos el avance del Tren Maya de carga. Es una obra muy importante. El Tren Maya va a ir por las vías del tren de pasajeros, el Tren Maya de carga, por las vías del tren de pasajeros, pero requiere sus propios espacios para almacenamiento, intercambio de mercancías, y entonces está trabajando en ello. Están ahí el agrupamiento Felipe Ángeles de ingenieros militares y va muy, muy avanzado. Decía yo que me llamó la atención que en algunas zonas de Quintana Roo la gasolina está a más de 24 pesos, ahí Profeco. Y hablé con Pemex y pregunté por qué aquí hay gasolineras de Pemex, de franquicias de Pemex, que están a más de 23.99, que es el acuerdo voluntario que firmamos con muchos gasolineros. Entonces, resulta que en el sureste de México una parte de los combustibles llega por Puerto Progreso, en Yucatán, y hay muy pocas terminales de almacenamiento, si no es que no hay terminales de almacenamiento más que en Puerto Progreso. Entonces, de Puerto Progreso hasta el sur de Quintana Roo, pues tienen que ir las pipas. Entonces, el costo en transporte es muy alto. Con el Tren Maya de carga, además, queremos construir un centro de almacenamiento de combustible, de gasolinas. Entonces, eso va a permitir pues, que disminuya el costo de transporte. Entonces, es un proyecto muy importante para la península, el Tren Maya de carga, y pues todos los apoyos que se están presentando. Están muy contentos los jóvenes con las nuevas preparatorias. Mario, ¿por qué no les platicas todas las nuevas carreras que hay en DGET y por qué están contentos? Gracias, Presidenta. Buen día. Efectivamente, estuvo la Presidenta supervisando obras de las nuevas preparatorias en Mérida el viernes y en Cancún el sábado, y pudo constatar ahí la enorme alegría de los jóvenes que, de no haberse abierto esa preparatoria, porque quiero decir que está en construcción el edificio, pero los jóvenes ya están inscritos en alguna sede alterna, pero ya iniciaron el ciclo en septiembre, y ahora que se terminen en diciembre y en enero los edificios, bueno, ya se van a trasladar. Pero hay pues mucho entusiasmo en las y los jóvenes, porque les preguntamos sobre las carreras que querían estudiar, y tenemos ahora inteligencia artificial, robótica y automatización, inteligencia de negocios, semiconductores, ciberseguridad. En Cancún, por ejemplo, desarrollo urbano sostenible, estaban estudiando los jóvenes, y gestión turística también. Todas son 15 carreras nuevas que tenemos principalmente en el sistema de GETI, que forman parte del Bachillerato Nacional.
Y hay un plan de expansión de estas carreras para el año que entra que nos ha autorizado la presidenta, que incluye, por supuesto, la actualización de los talleres. Si van a estudiar ciberseguridad, necesitan computadoras, o lo que robótica, por ejemplo, es un aula especial con un equipamiento especial que nos está ayudando el Tecnológico Nacional de México a definir el equipamiento de esos talleres para que estas carreras se ofrezcan en más planteles que tenemos en el país. Y donde ya se abrieron son las carreras más populares, son las que se están llenando más. Por ejemplo, en Cancún, le informaba la presidenta el sábado, que originalmente teníamos 300 lugares, tenemos 450 jóvenes inscritos y ya esta preparatoria, todavía no la terminamos, se termina en un mes y ya está programada su ampliación para el año siguiente por el éxito que ha tenido. Entonces, es construir más lugares, pero también actualizar la oferta educativa para que entusiasme a los jóvenes, para que tengan ganas de ir a la escuela. Una parte es la técnica, la formación técnica, pero también la otra parte es que incluye deportes, que incluye actividades culturales para que los jóvenes se la pasen bien y además aprendan mucho. Y ahora también se incorporó en el programa, aunque estés en un bachillerato nacional técnico, todos llevan historia, filosofía, ética, es decir, es mucho más integral la formación educativa. Entonces está muy bonito, la verdad, están muy contentos los jóvenes. Muchas gracias. Presidente, en otro tema, en el estado de Quintana Roo se está llevando a cabo una situación con respecto a las zonas arqueológicas, específicamente en Chacchoven, Sibanché, Conjulich, los cuales abarcan pues las comunidades de Morocoy y Sabidos. Es importante que estos mencionar que estos terrenos siguen siendo propiedad de los ejidatarios, lo que ha generado afectaciones para los visitantes de estas zonas arqueológicas, ya que los ejidatarios han establecido un costo de ingreso de $7 por persona, además de la tarifa oficial que tiene el INAH, que son de 80 pesos. En esta situación, pues esta situación impacta negativamente en la economía de los turistas y en el desarrollo turístico de la región. Mi pregunta sería, ¿tiene el INAH alguna solución de esta situación y si piensa el INAH realizar acciones para la expropiación de estos terrenos, así como los avances o planes en este sentido? Se está en diálogo con los ejidatarios y sí está el INAH trabajando en ello. Los sitios patrimoniales son de la nación. Nadie puede tener un sitio patrimonial como propiedad social o propiedad privada, son de la nación. Y hay muchos sitios patrimoniales que aún no ha sido regularizada la propiedad de la tierra, y en eso está trabajando el INAH y siempre buscando pues el mejor acuerdo con, sobre todo la propiedad social, con ejidatarios y comuneros. Entonces, en particular en Quintana Roo, ahí está el INAH trabajando. Gracias. En otro tema también, ante la situación complicada que vivió Tulum, el presidente de Tulum, Diego Castañón Trejo, pues presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión donde se solicita el acceso gratuito a áreas naturales protegidas una vez a la semana y días festivos. En esta iniciativa pues ya fue… la presentó en el Congreso de la Unión, ya fue prácticamente aprobada. Ahorita se encuentra en el Senado y bueno, todavía no… Pero si ya está. No ha habido… Ya se abrieron los espacios con señalización, lo presentamos aquí en la mañanera. Sí. En Tulum ya están los espacios abiertos para poder tener acceso a las playas gratuitas y también ya hay días en donde se puede entrar al parque de manera gratuita también los domingos. Entonces ya se ha avanzado muchísimo. Ha estado ahí la gobernadora, la secretaria de Turismo, estuvo Fonatur. Entonces ahí ya prácticamente está eso y va avanzando mucho. Ahora lo que estamos trabajando, y es también una tarea muy importante del presidente municipal, pues es el ordenamiento territorial, porque Tulum está creciendo mucho y además con el aeropuerto también. Entonces se requiere pues un ordenamiento del crecimiento de Tulum.
Entonces se está trabajando en ello. Ok, y ya por último, pues, su opinión, Presidenta, con respecto a la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador en las redes sociales, donde dio a conocer su libro Grandeza, y asimismo, pues, se dirigió a usted como una mujer excepcional que ha sabido continuar con la Cuarta Transformación. Mencionó también que él regresaría a la vida pública únicamente por 3 razones: si se atentara contra la democracia, si hay golpe de Estado contra la presidenta y si se violentara la soberanía. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, pues como lo dije ayer, algunos de ustedes estuvieron ayer en Morelos. Nos dio mucho gusto verlo bien, se ve muy bien, muy contento, sano, tranquilo. Nos dio mucho gusto verlo con su libro, además. Ya ven que aquí dijimos que iba a estar, que nos habían dicho que iba a estar a principios de diciembre. Entonces, pues se cumplió. Presentó el libro, que entiendo que ya está en librerías. El libro se llama Grandeza y habla de la grandeza cultural de México, que viene de las grandes civilizaciones que habitaron nuestro territorio y de las cuales somos herederas, herederos, los pueblos originarios de entonces y de ahora, que constituyen la esencia cultural y la manera en que nos relacionamos y los valores que tenemos las y los mexicanos, que es algo excepcional y único en el mundo. Yo les platiqué un día que cuando el presidente Trump, de las primeras llamadas que tuvimos, me preguntó que por qué aquí no había el consumo de drogas que había en Estados Unidos. Lo primero que le dije es que en México hay muchos valores y entre nosotros nos cuidamos y valoramos mucho a la familia. Él dijo que allá también, pero creo que lo que tenemos las y los mexicanos es muy especial. Y la generosidad del pueblo de México es algo extraordinario. Muy pocos pueblos tienen esa generosidad. Y eso viene de las grandes civilizaciones. Entonces, pues habrá que leer su libro, será polémico, como nos imaginamos, pero es un legado muy importante. Cuando, ayer lo dije también en el mitin ahí en Morelos, en la asamblea, que en la transición, en los 3 meses de transición, yo dije que el presidente López Obrador pues había participado en la vida pública más de 30 años como dirigente social, político y luego como presidente, y que siempre había dicho la política es pensamiento y acción, y muchas veces en su momento nos dijo no es momento para tanto pensamiento, es momento para la acción. Y yo dije ahora a él le toca pues un momento de reflexión, pero sigue luchando desde donde está. Entonces nos dio mucho gusto verlo, hay que leer el libro y lo que representa de orgullo para las y los mexicanos el reconocimiento de las grandes civilizaciones y de los pueblos originarios de hoy. Y pues agradezco sus palabras, obviamente. Y bueno, afortunadamente no estamos en ninguna de las 3 circunstancias que planteó. Y el pueblo de México está con el proyecto. Lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas, por si había alguna duda. Y el sábado va a ser un buen momento para mostrar la alegría del pueblo. Sábado 6 de diciembre, Zócalo de la Ciudad de México. Ahí nos vemos para 7 años de transformación, logros extraordinarios y un momento ejemplar en la historia de México. Somos somos el movimiento popular porque estamos cercanos al pueblo, movimiento social que está en el poder, porque somos un movimiento social que está en el poder, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno, y además no renunciamos a nuestros principios por los que siempre hemos luchado.
más importante de, por lo menos del continente, si no es que del mundo. Aquí el pueblo defiende sus conquistas y se siente identificado con su gobierno, porque no hemos traicionado ni vamos a traicionar. Y vamos a seguir avanzando con la transformación. Y la verdad es que la mayoría de la gente está con el proyecto. Hay algunos que no, porque quieren pues mantener sus privilegios. Pero el pueblo está unido, fuerte, y el movimiento va avanzando. Y eso es lo que nos da la fuerza. Entonces, y nos dio gusto ver al presidente López Obrador en este video reflexivo, y habrá que leer el libro. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Bueno, vamos a ver. A ver, Carlos, y luego la compañera. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Presidenta, ¿cómo se pasa de 291,000 millones de pesos en medio de una pandemia, de una guerra en Europa que impacta directamente los precios y la amenaza de aranceles a 1 billón de pesos en 8 años, presidenta? Se llama austeridad republicana y honestidad. Austeridad republicana quiere decir disminuir el costo del gobierno al pueblo. Quiere decir que el gobierno reduce al máximo sus costos de operación para destinar todo el recurso para beneficio del pueblo. Porque además de esto, recuerden que está el Tren Maya, el interoceánico, la refinería Dos Bocas, y ahora lo que estamos haciendo, que es continuar con el interoceánico, el Tren del Sur a Guatemala, el Tren Maya de carga y los trenes del norte, además de carreteras, proyectos de agua y toda la obra, la infraestructura pública que estamos desarrollando. Seguimos con el rescate de Pemex, haciendo también plantas de generación eléctrica, abriendo inversiones mixtas, que también es algo nuevo, una visión distinta de lo que fue en el pasado. Entonces, austeridad republicana, que es, esto viene de Juárez. La frase de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre es una frase juarista. Y eso es lo que nos guía a nosotros. Y la honestidad, no se podría tener esto si no hubiera honestidad en el gobierno, si no hubiera utilización eficiente de los recursos. Por eso decimos que es honestidad, amor al pueblo y resultados. Y vamos a seguir dando resultados. Preguntarle, hoy recibe al primer ministro de Singapur. ¿Qué le puede ofrecer a México a Singapur y Singapur qué le puede ofrecer a México, presidenta? Bueno, es una reunión de colaboración, de hermanamiento, y ellos están muy interesados en la inversión en México. México está de moda y tenemos muchísimos presidentes, primeros ministros que quieren venir a nuestro país, y pues vamos a ir poco a poco organizando estas visitas. Entonces es un hermanamiento, un acuerdo e inversiones que son importantes para el país. Fíjense, todo lo que decían que con la cuarta transformación no iba a haber inversión extranjera, al contrario, pues ya lo presentamos aquí, récord de inversión extranjera directa, y muchas empresas quieren seguir invirtiendo en nuestro país. También preguntarle sobre el plan Michoacán. Ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, daba algunos resultados. ¿Qué representa? ¿Va avanzando? Además, no solamente es el tema de seguridad, sino todos los ejes en los que está trabajando todo el gobierno federal, bienestar, educación, todos los ejes. ¿Qué representan estos resultados, presidenta, que ya se empiecen a dar? Entre el 9 o 10, ¿qué día es 10 de diciembre? Bueno, martes o miércoles martes va a venir el informe de seguridad. Quizá el miércoles podemos presentar el avance del Plan Michoacán. Recuerden que son obras públicas, es presencia con los servidores de la nación, las y los servidores de la nación, y las ferias del bienestar, presencia en todos los territorios, el programa evidentemente integral de seguridad,
el programa que tiene que ver con erradicar la extorsión, que es algo que tenemos que hacer en Michoacán, y obras públicas en carreteras, escuelas, la beca Gertrudis Bocanegra, y son 12 ejes para el Plan Michoacán. Entonces, el 10, probablemente 10-11 de diciembre estaremos presentando el avance del Plan Michoacán. Ya el viernes presentamos una parte de lo que está haciendo Gobernación y Bienestar. Ayer presentó el Gabinete de Seguridad y el 9, más bien el 10 u 11 estaremos presentando los 12 ejes, cómo van avanzando. Se me olvidaba sobre Singapur. ¿Habla de la confianza hacia México el hecho de que abran una embajada, presidenta? Sí, pues imagínense, les digo que México está de moda. Y por último, preguntarle, hoy se cumplen 7 años del inicio de la Cuarta Transformación. Sí. Si me pudiera resumir estos 7 años en momentos clave, ¿cuáles serían? Bueno, hablaría de resultados. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, reducción de la desigualdad, 32 millones de familias que reciben apoyos directos. No sé si tienes ahí el dato de desempleo. Salió 2.6% de desempleo, de los más bajos de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, récord en inversión extranjera directa, 125% de aumento al salario mínimo, más universidades, más escuelas, las rutas de la salud para garantizar medicamentos gratuitos, más apoyo para hacer más centros de salud y hospitales del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, es decir, los grandes derechos del pueblo de México y las grandes inversiones públicas y privadas. Entonces, México está hoy mejor de lo que había estado. Y en seguridad, ahora de mañana en 8 se presentan los resultados en índices delictivos y evidentemente sabemos que tenemos que avanzar más todavía, pero 37% de reducción de homicidio doloso en 13 meses. Entonces, vamos bien y vamos a ir mejor. ¿Qué considera usted que significa para los mexicanos más de 2.550 días de la Cuarta Transformación? Esperanza. Esperanza. Fíjense, los adversarios están llenos de odio. Es mucha calumnia, mentira y odio. Eso los caracteriza. Y su vínculo con organizaciones internacionales que no quieren al pueblo en ninguno de sus lugares. Entonces, frente al odio, la mentira, la calumnia, ¿qué hay de este lado? Desarrollo, bienestar y amor, alegría, trabajo, entrega, convicción y mucha unión del pueblo para defender sus conquistas. Eso es algo único. Imagínense las campañas estas que nos han aventado en el último mes nomás. El otro día me decían, más de 2.500 millones de reproducciones en redes sociales. Imagínense, 2.500 millones de reproducciones en redes sociales en contra, de los cuales 70% más o menos son comprados. En todas las redes sociales y muchos medios que pues, no están de acuerdo, en particular uno que quiere seguir pues, garantizando sus privilegios, pero el país es distinto. Entonces, ¿cómo con toda esa andanada de propaganda y se mantiene el proyecto sólido? Pues solamente porque ha cambiado la conciencia de la gente. Y a nosotros nos toca seguir informando y garantizando la transformación para el bienestar del pueblo.
Eso nos da mucha fuerza a gobierno y a la gente, al pueblo. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias, Carlos. Bueno, vamos por acá, a ver, vamos a proceso para que no digan que… Sí, porque luego acá nos critican, ¿no? De que nada más a unos y a otros. Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre el tema del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Yo quiero preguntarle cuál fue la razón por la que usted decidió ofrecerle una embajada. Yo pienso que se cumplió un periodo y inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Entonces, mis respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero, y pues inicia una nueva etapa. ¿No notó usted resistencia por parte del fiscal a terminar este ciclo? No, pues él acepta irse a una embajada e inicia una nueva etapa que tiene que concluir pues con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo del fiscal. Y, bueno, también quisiera preguntarle en ese sentido, si no fue por una cuestión de una causa grave, como estaría establecido que se justificaría la remoción de un fiscal general. Yo creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada y ahora pues está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el Senado. Y lo dije aquí el viernes, creo que fue. Creo yo que es importante, manteniendo la autonomía de la Fiscalía, que es fundamental, fortalecer la coordinación. Lo dije desde campaña y lo dije durante todo este periodo que he sido presidenta. Es muy importante la coordinación para garantizar la seguridad y seguir avanzando en seguridad y en cero impunidad en nuestro país. Y ahora pues creo que va a haber todavía, espero, ¿no?, mayor coordinación y vamos a esperar pues a la decisión del Senado. Gracias, presidenta. En ese sentido, con el mismo tema, ¿qué es lo que contenía la carta que le envió el Senado de la República? Es otra cosa. Ya lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacia adelante. Bien, también le preguntaba sobre el tema de cuáles fueron pues las causas por las que se dio esta remoción o esta oferta pues de una embajada al fiscal. Le preguntaba si no fue una cuestión de la evaluación, de la actuación que tuvo en la fiscalía, porque bueno, pues por ejemplo, por casos, cómo se fueron llevando algunos casos, filtraciones también, por ejemplo el de Emilio Lozoya, por ejemplo, sin olvidar el tema de la fabricación de delitos que hizo el fiscal en contra de su excuñada Laura Morán y también de su hija Alejandra Cuevas Morán, que bueno, pues fue un caso incluso denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por este encarcelamiento que bueno, pues es injusto y que se hizo pues durante un buen periodo en el que ella se le acusaba de una cuestión de un delito de homicidio por omisión en contra de su hermano, y que por cierto, bueno, pues también en este sentido tampoco hubo un ofrecimiento de disculpas a Alejandra Cuevas, ahora pues que estamos también en la campaña en tema en contra de la violencia hacia las mujeres, y que por cierto también hace no mucho en la Cámara de Diputados la sección instructora reactivó el análisis de una solicitud de juicio político a Gertz Manero. Con todos estos elementos yo preguntaría ¿por qué con todas estas cuestiones va a representar a México en otro país, Alejandro Pues Gertz? esa es tu opinión. Bueno, fueron los hechos que se dieron con el caso de Alejandra opinión, Cuevas. porque también hay otras interpretaciones. Entonces yo creo que lo importante es un reconocimiento a su trabajo, se cierra un ciclo y se abre un ciclo nuevo. Y él va a representar a México en una embajada. Vamos a esperar la respuesta de la embajada del país y ya lo daremos a conocer. Pero nuestro reconocimiento a su trabajo y esta nueva etapa de inicio, que buscamos que haya más coordinación para bienestar del pueblo y la seguridad, la paz y la disminución de la impunidad en nuestro país.
Gracias, Presidenta. Bueno, no es que sea como tal mi opinión, es pregunta con respecto a los hechos que se dieron anteriormente. Ahora, con la nueva etapa que se tiene para el nombramiento de un nuevo fiscal o que sea mujer u hombre, yo quisiera preguntarle si se pronunciaría porque esta cuestión, quien quede al frente, ¿cómo sería el tema de la autonomía si pudiera llegar alguien que incluso formó parte del gabinete? El tema de que pues la elección queda únicamente pues en manos de legisladores y no, por ejemplo, de toda la ciudadanía. Pues así está en la Constitución. Entonces, depende ahora del Senado. Y lo importante, pienso, son los resultados. Es lo más importante. Avanzar en la procuración y la administración de la justicia en México. Muy importante. Estamos en momentos de transformación y todo tiene que tener su proceso. Entonces es muy importante también que al interior de la Fiscalía pues haya también un proceso de transformación, que haya mejor identidad de la gente con su Fiscalía y la Procuración de Justicia. Eso le tocará al nuevo fiscal que elige el Senado de la República. Y la coordinación que haya entre las áreas, porque no el que haya autonomía no quiere decir que no haya coordinación. Lo dije de siempre, siempre ha sido mi opinión, lo vimos en la Ciudad de México. Omar García Harfuch era secretario de Seguridad, Ernestina Godoy era fiscal de la Ciudad de México. Incluso en la Ciudad de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia asistía a los gabinetes de seguridad 2 veces a la semana. Y eso no rompía la autonomía, sino sencillamente lo que quiere el pueblo, lo que quiere la gente para dar resultados, pues es que haya coordinación y que haya más resultados en seguridad, que vamos avanzando, pero necesitamos más resultados todavía, y en la procuración de justicia, y que la procuración también sea para todos, por igual, para ricos, para pobres, para los que viven en el norte, para los que viven en el sur, para un integrante de un pueblo indígena, de un pueblo afromexicano, que igual para una persona de recursos económicos, y honestidad al frente siempre. Entonces, va a ayudar, pienso yo, a la coordinación, y vamos a esperar el resultado pues de la elección en el Senado. Y de mi parte, como presidenta, pues estaré buscando siempre la coordinación. En el caso del Poder Judicial, bueno, ahí ya es distinto, es su autonomía, ahí sí no estaríamos invitándolos al gabinete porque es distinto a nivel federal, pero sí estamos siempre buscando la coordinación pues para beneficio del pueblo. En ese sentido, usted menciona que son importantes los resultados. Alejandro Gertz Manero tuvo buenos resultados al frente de la Fiscalía General de la República. Pues tuvo sus resultados y repito, nuestro reconocimiento, y se cierra una etapa y inicia una nueva etapa en la Fiscalía. Observa, bueno, ¿usted considera o ha tomado la decisión de que pudiera haber más cambios, o bueno, no más cambios, sino ahora sí cambios dentro de su gabinete? Todo el gabinete siempre está… Todos estamos al escrutinio de la gente. La gente nos evalúa permanentemente. ¿Lo está haciendo bien el gobierno o no? ¿Está cercano a nosotros? ¿Se va avanzando? Siempre estamos en evaluación. Y todo el equipo también está siempre en evaluación, a que demos resultados a la gente. Por ahora pues no tengo pensado ningún cambio, pero pues eso no quiere decir que algún día se pueda dar, ¿verdad? Porque siempre estamos a resultados. Bien, gracias, presidenta. En otro tema, sobre investigaciones que se dan en Campeche al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, sobre las irregularidades en la adquisición de varias de sus propiedades. Yo quisiera preguntarle si tiene conocimiento o, bueno, le ha informado el gobierno de Campeche que alguna de estos inmuebles que pudieran estar implicados pues en estas irregularidades podrían utilizarse para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, o no sé si el secretario de Educación tenga información. Sí, bueno, eso tiene que decidirlo, no sé si la Fiscalía o el área que corresponda a evaluar pues cómo fueron la adquisición de estos predios. Y sí, Laida me ha comentado que en caso de que haya
este reconocimiento por parte de la autoridad, pues que le gustaría que hubiera una universidad en uno de estos terrenos. Ok, bien, y Presidenta, también con el tema de la detención del personaje al que se le atribuye la intelectualidad, bueno, será el autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, si se investiga también, seguramente, bueno, eso lo podrá informar el gabinete, pero si usted tiene conocimiento, si se investigaría o va a instruir la investigación a los negocios que tenía este personaje, entre ellos al parecer pues tema de tráfico de metales y joyas preciosas, y si se detendría la operación de este tipo de empresas en caso de que se determinara que en efecto él estaba involucrado en ese tipo de negocios. Bueno, lo está investigando la Fiscalía del Estado de Michoacán. El caso todavía está en la Fiscalía del Estado de Michoacán y si hay alguna información adicional derivada de la ayuda que está brindando el Gobierno de México a través del Gabinete de Seguridad, pues lo estaríamos informando, ¿no? Finalmente, Presidenta, quisiera hablarle sobre un caso, sobre el tema de Romel Pacheco, del titular de la CONADE. Preguntarle también sobre el tema de algunas presuntas irregularidades en torno a la adquisición de propiedades, o más bien la diferencia de lo que hay en el registro público y de lo que él declara pues anualmente en torno a lo que él tiene, ¿no?, como propiedad. No sé si usted ha solicitado información en torno a esta que se dio a conocer en proceso, a esta manera en la que se hizo él de alguna propiedad y que incluso, bueno, pues también implica a otra deportista, y que sobre todo por el asunto que pues él tiene aspiraciones, o bueno, de eso se habla pues en lo personal en esta entrevista que se dio, aspiraciones a llegar a una gubernatura. Yo quisiera preguntarle si ha analizado el caso, si vio sobre la situación de Pablo Espinosa y Romel Pacheco, y si tendrá que hacerse una revisión en torno a este tema, pues para ir con rectitud sobre lo que se declara y lo que se tiene realmente como propiedad. Entiendo que él lo aclaró, y para conocimiento de todos, cuando sale en algún medio alguna acusación, alguna presunta irregularidad de un servidor público, una servidora pública, lo toma la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y hace su investigación. En caso de que resulte alguna irregularidad, pues se siguen los procedimientos legales. En caso de que no, pues se desecha el caso. Pero en este caso, pues igual la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno analiza, y entiendo que lo aclaró. Entonces, no depende de la presidenta, sino pues de las áreas que corresponda, y si es el caso, pues me informará la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno si hay alguna irregularidad. Pero hasta ahora, pues lo que entendemos por la propia información que ha dado él es que está aclarado, pero repito, pues depende de la Secretaría. Sí, también estaba pendiente el tema de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por el asunto de SAT ID, esta plataforma en la que por algunos errores podía tener vulnerabilidad por parte de quienes estuvieran registrados. No sé si en algún momento se va a presentar la información. Ya lo dijo algo aquí la secretaria, ¿no? Lo aclaró, y vamos a invitar a Raquel también. Queda pendiente, por ahí estaba lo de las empresas de medicamentos que fueron sancionadas y que ya no se les va a poder comprar nuevamente por el gobierno, y las razones. Entonces le pedimos a Raquel que pueda informar. Oye, Presidenta, es que bueno, me quedé con una duda sobre lo que mencionaba de lo que decía ayer el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos 3 escenarios. ¿Cómo interpreta usted que pudiera atentarse en contra de la democracia, bueno, de la soberanía sabemos injerencia extranjera, o un golpe de Estado en contra de usted? ¿Cómo lo interpreta usted que pudiera suceder este escenario? Bueno, pues no está el escenario, ya veremos y no creo que se presente, pero pues aquí analizamos todos los días la realidad en México. ¿No es una cuestión electoral, o sea, de que Morena pierde elecciones? Es que por eso le pregunto cómo considera usted o cómo toma estas palabras del expresidente López Obrador, sobre todo en torno al tema de atentar en contra de la democracia, es la duda. Miren, ¿por qué no pones el artículo 40 de la Constitución? Lo que envié yo al Congreso. Cuando Estados Unidos nombra a la delincuencia organizada como terrorismo, para evitar o para dejar clara nuestra posición frente a cualquier injerencia que tuviera que ver con este calificativo, nosotros
enviamos una iniciativa al Congreso de modificación del artículo 40 y se aprobó por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales o estatales. Ese fue el párrafo que incorporamos. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado. Hay una historia en América Latina de injerencia a partir de golpes de Estado, injerencias en elecciones o violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tiene una segunda parte, ¿no? Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Las injerencias se dan de muchas maneras. Ahí está la historia. Entonces, hay que permanecer unidos. Eso es lo importante. Y informados, unidos e informados. Bueno, vamos a ver la compañera. Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, primero saber si irá este viernes a Washington para el sorteo oficial de la FIFA. Yo creo que mañana o pasado lo estaremos decidiendo. Me voy a llamar, vamos a estar por teléfono con, ¿cómo se llama el de la FIFA? Se me olvidó su nombre. Gianni Infantino, que vino aquí, que le agradezco la visita que hizo. Vamos a estar hablando para ver cómo va a estar el evento, cómo es la invitación y ya les estaremos informando. A más tardar el miércoles tomaremos la decisión. Gracias, Presidenta. Y continuando con el tema del anuncio del presidente López Obrador, ¿qué le dice a aquellas voces que critican su administración y que ahora dicen que hay una crisis en su gobierno y que por eso tuvo que salir el expresidente? Pues imagínense, escribió el libro en un día, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo del video de ayer que hace? Pues informar de su libro, ¿no? Anunciar. Grandeza. Entonces, ¿cómo que pues, él tenía pensado terminar el libro e informar de que estaba a la venta, ¿no? Tuvo todas las especulaciones que se iba a salir, a recorrer el país, que en fin. Entonces, ese es el… Y da su posicionamiento de bajo qué circunstancias saldría nuevamente a la calle y dice: estoy retirado de la vida pública y agradezco además porque dice apoyo a la presidenta. Entonces, así es, Presidenta. Y también saber ese apoyo sí se ve. Si ya vio la encuesta que se publica el día de hoy del Financiero, que la mantiene en el 70% de aprobación. Saber qué opina al respecto. Fíjense, todo lo que, porque decía yo el otro día, imagínense, 2.500 millones de reproducción en contra, 70% pagadas más o menos. Vamos a traer aquí un análisis que se ha hecho de las redes, estamos esperando un poquito más. Y aún así nos mantenemos. ¿Y por qué? Pues porque la gente sabe dónde estamos, qué hacemos, que trabajamos todos los días por el bien del pueblo de México, que no nos rendimos, nunca, jamás, que avanzamos con la transformación y que no hay traición. El día que la gente nos llegaría a quitar su apoyo es porque traicionaríamos al pueblo y eso no va a ocurrir porque lo hacemos por convicción. Entonces,
vamos bien. Gracias, presidenta. Y sobre este objetivo del libro del presidente López Obrador, que es desmontar esta narrativa que se creó para justificar los crímenes y el saqueo de los pueblos originarios y el debate que se va a generar seguramente al respecto, saber si su gobierno también se sumará a la investigación para conocer pues qué fue lo que realmente pasó, qué fue lo que realmente encontraron los españoles al llegar a nuestras tierras y cómo puede impactar esto en nuestras nuevas generaciones e incluso en otros países de América Latina. No sé si aquí el doctor del Real nos pueda también hablar un poco al respecto. Bueno, hay que leer el libro primero, ¿no? No hemos leído el libro, hay que leerlo. Hay una parte muy importante que siempre mantuvo el movimiento que representamos. Durante años, todo el periodo neoliberal, el objetivo fue mirar afuera. Muchas leyes que se hicieron, muchas reformas constitucionales, ni siquiera fueron escritas aquí. Fueron escritas por organismos financieros internacionales o por asesorías internacionales. Tal fue el caso de la reforma energética del 2013 y muchas otras. Y era una visión de la globalización y seguir los ejemplos afuera, como si en México no hubiera fortaleza cultural. Esto combinado con el racismo, el clasismo que caracterizó a estos gobiernos, combinado con la herencia colonial de las castas, generó también una idea de que los mexicanos éramos menos. Y no, la fortaleza cultural que tiene el pueblo de México lo tienen muy pocos pueblos en el mundo. Y los valores que nos da esa herencia cultural, muy pocos pueblos en el mundo. Los héroes y heroínas de México. ¿Quién tiene un hidalgo? Aquí se dijo independencia y se dijo justicia desde el principio. ¿Cómo es que se gana la independencia? Llega Iturbide y no dura ni 2 años, porque es derrocado, porque los insurgentes dijeron, no peleamos tantos años para tener un rey. Aquí se quiere democracia. Bueno, esa fortaleza recupera la dignidad del pueblo de México y esa es la fuerza de la transformación. El reconocernos con la grandeza cultural de los olmecas, de los mayas, de los zapotecos, de los mixtecos, de los mexicas. Tenemos que estar orgullosos, todos los mexicanos y mexicanas, de esa herencia cultural. Todo lo contrario a esta visión del neoliberalismo, de que lo de México estaba mal, que aquí lo único que había era corrupción. No. La honestidad del pueblo de México es única. Hay quienes no están de acuerdo, seguro ahí ya están de una vez escribiendo. Sí, porque bueno, además la historia nos pinta como sádicos e incluso hasta caníbales, ¿no? Nos llamaron. Sí, pues hay que leer el libro para ver pues el fundamento y el análisis que hace de lo que fue las grandes o lo que fueron las grandes civilizaciones y el proceso de invasión primero y luego conquista, que no se da tal cual, porque hay una resistencia enorme de los pueblos. Se dan sincretismos en las culturas, pero se mantiene una esencia cultural enorme. Entonces,
ese periodo de 300 años de colonia y la herencia de esa colonia posterior, combinada en su momento con el porfiriato, que también quería ver todos los ejemplos afuera. Y después, tiempos después, con el periodo neoliberal. Sí es importante hacer esa reflexión. Y vamos a leer el libro ya para Gracias, presidenta. entrar más al análisis. ¿Será posible que ahorita que está presente el doctor Del Real nos dé su opinión al respecto como historiador? No sé si… ¿Quieres? Adelante. Perdón, gracias, presidenta. Antes que nada, hay que leer el libro. Y en el libro vamos a encontrar seguramente los argumentos muy sólidos para apuntalar esto que se está diciendo. Yo, en principio, y no como historiador, como mexicano, sí coincido en que hubo un exceso de magnificar la barbarie que no existía, un exceso de magnificar sacrificios humanos que no encontramos en otras crónicas de la época más que en las crónicas militares. Las crónicas de los frailes no hablan de sacrificios, las crónicas militares sí, para justificar la guerra. Sería cuanto. Muchísimas gracias. Presidenta, también, bueno, continuando con la grandeza de nuestro país, la revista internacional en turismo, Condé Nast Traveler, colocó a México como el segundo país más bello del mundo. Tú siempre traes gráficas, a ver. Incluso, presidenta, por encima de China, de Canadá, de Estados Unidos. Destaca, Les digo que México está de moda. Destaca pues nuestras playas, los desiertos, hasta el avistamiento de ballenas. ¿Qué opina de este reconocimiento, presidenta internacional? Bueno, México es extraordinario. Pues imagínense. Ahora sí que como México no hay dos. Y la riqueza natural y cultural de México es única. Tenemos que estar muy orgullosos, los mexicanos y mexicanas, de ser parte de este legado cultural y natural. México tiene todos los ecosistemas. Somos de los países megadiversos del mundo, de los 12 países megadiversos del mundo. Gracias, presidenta. Ya por último, saber si ya conocía lo que ayer exhibieron diputados de la Ciudad de México, este montaje de una televisora en cuya transmisión de la marcha del 15 de noviembre, pues entrevistó a una familia, pues presuntamente dijo haber sido reprimida por policías de la Ciudad de México, después la llevaron al estudio, pero ahora pues resulta que una de las integrantes de esta familia es militante del PAN de la alcaldía Azcapotzalco desde el 2023. ¿Qué opina de este actuar del PAN en esta marcha del 15 de noviembre que mucho se ha dicho en general, no este papel de la oposición que ha jugado en esta guerra sucia? Pues muy interesante. Entiendo que el Congreso de la Ciudad tiene esta comisión que está de investigar. Investigando y pues muy interesante lo que dijo ayer y que todos tengamos la información, muy importante. Gracias, presidenta. Vamos a ver la compañera. Gracias, presidenta. Yusbel Carolina, de Código Libre. Presidenta, ya usted ha hecho comentario ahorita, pero ¿nos pudiera adelantar de qué respuesta se está esperando de la embajada a la que podría ir Alejandro Gers? Ya en su momento. No comamos ansias. Sí. Presidenta, en un tema… en otro tema, aunque se han anunciado importantes montos de la inversión extranjera directa, muchos proyectos carecen de claridad sobre sus avances, su impacto real o incluso el incumplimiento de normas.
Un ejemplo es la inversión anunciada que se hizo en el 2024 por 15.000 millones de dólares para el proyecto de Gas Saguaro Energía de México Pacific en Puerto Peñasco, Sonora. Pese a su presentación, incluso en Palacio Nacional, hoy el proyecto está detenido por irregularidades y falta de permisos. ¿Qué información tiene usted de esto, Presidenta? ¿Quiénes son los inversionistas actuales? No es irregular, no hay irregularidades. Se está revisando la disponibilidad de gas y si se requiere un gasoducto adicional o no, y lo está trabajando también la Secretaría de Medio Ambiente, pero no hay ninguna irregularidad, sino sencillamente la capacidad que tendría, es la planta de licuefacción, dices, ¿no? Sí. Y si se requiere un gasoducto adicional, porque el gas viene de Texas. Es un proyecto interesante porque, fíjense, el gas natural en Estados Unidos viene principalmente de Texas. En estos acuerdos que se han mencionado, por ejemplo, de comerciales entre Estados Unidos y algunos países asiáticos, por ejemplo, Corea del Sur, se ha planteado que compren gas Corea del Sur a Estados Unidos. ¿Por dónde saldría ese gas? Es muy largo la distancia yendo por Estados Unidos, pasando por California y además sus regulaciones, etcétera, que llegue hasta el Pacífico. Entonces, lo más cerca es por México. Entonces, una de las ventajas comparativas para la exportación de gas de Estados Unidos es pasar por México. ¿Qué características tiene el Golfo de California? Bueno, pues es un golfo con mucha biodiversidad y si van a llegar barcos, pues tenemos que garantizar que no van a afectar a la vaquita marina y toda la biodiversidad de esta zona, que ya se ha hecho muchos estudios, entonces tiene que garantizarse cuántos barcos entrarían, qué tipo de barcos, cuál sería el recorrido que utilizarían, porque muchos de ellos, por ejemplo, ya llegan a Guaymas, entonces a Puerto Peñasco pues tendrían que seguir un recorrido particular. Y además, pues como el gas viene de Texas, pues hay que ver si el gasoducto que ya existe es suficiente o se requiere un gasoducto adicional. Estos son algunos de los temas que se están revisando, pero no es que haya alguna irregularidad o algo así. Ni habría una ya hay un impacto ambiental aprobado por Semarnat, pero de todas maneras, Semarnat, Alicia Bárcenas está revisando pues cuántos barcos entrarían, por dónde entrarían para no afectar la biodiversidad y al mismo tiempo Secretaría de Energía está revisando el tema del gasoducto adicional que en todo caso se requeriría. Ok, no habría una cancelación entonces del mismo. No, se están revisando estos dos temas en particular y para, digamos, garantizar, recientemente hubo un reconocimiento internacional a la protección de la vaquita marina, por ahí no sé, a ver, ese seguro no lo traes, Belmont, pero a ver si lo buscas, lo vi por parte de la subsecretaria Marina Robles, a México un reconocimiento por la protección de la vaquita marina y evidentemente cualquier proyecto que se aprobara pues tendría que garantizar a la vaquita y a toda la biodiversidad que hay en esa zona. Entonces, por eso se está revisando algunos otros temas y lo del gasoducto y garantizar pues que no va a haber afectación. Okay. Presidente, en otro tema, su opinión de los rumores y declaraciones que hubo este fin de semana del presidente Donald Trump con el tema de Venezuela y también su opinión de las elecciones ayer en Honduras. ¿Perdón? Su opinión de las declaraciones y de los rumores que hubo este fin de semana del presidente Donald Trump con Venezuela y también su opinión de las elecciones en Honduras. Bueno, saben nuestra opinión. Nosotros, por constitución, por convicción y por constitución, creemos en la autodeterminación de los pueblos y su soberanía. Y con las elecciones de Honduras, pues el presidente Donald Trump ha participado en dos elecciones latinoamericanas como las legislativas en Argentina y esta en Honduras. ¿Cuál es su opinión de ella también? Bueno, autodeterminación de los pueblos. Ok, Presidenta, rápido en este tema otra vez, con el tema de Hertz, ¿usted no cree que esto esté deseado el tema de Alejandro Hertz? Son estas cosas que vienen de… Si hacemos una cosa, nos critican por una cosa. Si hacemos otra cosa, por otra cosa.
O sea, y lo que ellos quisieran es que estuviéramos inmóviles y que no hiciéramos nada, ni políticas públicas para criticarnos. Entonces, repito, nuestro reconocimiento al doctor Gertz, a su trabajo, y va a iniciar una nueva etapa en la Fiscalía, así es. Ok. Y por último, productores de aguacate en California han pedido al gobierno de ese país que impongan cuotas al aguacate importado por México. ¿Qué sabemos de esto? No tenemos información. Ok, gracias, presidente. ¿Cómo dijiste del aguacate? Perdón, otra vez. Pero en California le están pidiendo a ese país, o sea, a su país, que impongan cuotas al aguacate importado por México. Hace como 3 días lo sacaron. ¿El aguacate importado por México? Bueno, vamos a revisar ahí con pero Economía. en California. Vamos a preguntarle a Secretaría de Economía. Gracias, presidente. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, el compañero. Buenos días, presidenta. Alberto Marroquín Espinosa de esahorAM.com desde Querétaro y Cancún y 10am.mx. Presidenta, en temas de seguridad, siempre me han preguntado la diferencia que hay entre Querétaro y Guanajuato, por qué 2 estados, en este caso panistas, y diametralmente, pues con un Querétaro muy seguro, y Guanajuato pues es un estado que ha sido muy inseguro en los últimos años. ¿A qué atribuye usted, presidenta, el hecho de que sean diferentes los 2 estados, a pesar de que son 2 estados panistas? No porque sean panistas, sino el hecho de comparar igual con igual, ¿no? Yo creo que el Gabinete de Seguridad puede hacer un análisis mayor, pero en Guanajuato hay la pugna de 2 grupos delictivos. Y tuvieron un fiscal durante muchos años que hizo mucho daño, la verdad, a Guanajuato. Y ahora pues estamos apoyando a todos los estados de la República. Pero son características, obviamente, de los gobiernos, pero también de la característica del propio estado y los grupos delictivos que actúan al interior de ese estado y las pugnas que tienen. Entonces, pero el Gabinete de Seguridad puede dar más información sobre Y a ver si nos puede decir también el gabinete sobre las policías estatales. En Querétaro es una policía certificada, no sé si en Guanajuato se pueda llegar a ese nivel de certificación de policías estatales. Ya que lo informe el Gabinete de Seguridad. Y hablando también sobre Guanajuato, alguna vez comentaba que León había tenido una sola prepa pública, al menos hasta 2024, hasta diciembre tenía una prepa pública. No sé si ahora el secretario de la SEP nos podría decir si ya hay va a haber escuelas que van a adoptar la prepa y mejorar la calidad de educación, sobre todo en León, Guanajuato y en el estado en general. ¿Quieres platicar sobre las prepas en León? Sí, dentro del plan que se tiene para el 2026, de que se sigan construyendo más preparatorias, lo hemos presentado aquí, comenta la presidenta que tal vez la siguiente semana demos una actualización de cómo vamos, pero se está construyendo ahí una preparatoria y se está trabajando para ampliar el número de espacios, sobre todo la reconversión de secundarias que no tienen turno vespertino en preparatorias nuevas para ampliar el número de espacios. Entonces Guanajuato está en este año 2025 y también tenemos proyectado para el 2026. León y otras ciudades como Celaya e Irapuato. Okay. Presidenta, en el tema de la obra del Tren México-Querétaro, todavía sigue mucha controversia en la ciudad de Querétaro sobre la estación en el centro histórico de Querétaro por la parte de movilidad. Aún siguen insistiendo que podría ser una buena opción hacia el libramiento norponiente, donde está el campo militar. No sé si todavía lo han considerado o definitivamente va a quedar en el centro histórico, porque ha habido una serie de ahí de la gente, de ambientalistas, incluso del propio gobernador. Pero ya pasa por ahí el tren ¿Sí? de carga. O sea, no es algo distinto. Es el tren de carga que llega ahí.
Entonces, ¿cuándo viene a platicar del tren? ¿El miércoles o jueves? Miércoles, ¿verdad? Quedamos. El miércoles viene Andrés Layuz y el general Vallejo para poder platicar de cómo vamos con los trenes hacia el norte. Y ahí te pueden dar más información. Pero lo que no va a haber en el centro de Querétaro, porque eso sí sería absurdo, pues es una estación de transferencia muy grande. Eso no se podría, afectaría pues al centro de Querétaro, que es además hermosísimo, sino más bien ayuda a la comunicación el que llegue el tren de pasajeros al centro, porque de por sí ya llega el tren de carga. Entonces, ese es el objetivo, pero ya ellos lo pueden explicar con mayor detalle, y la de transferencia estaría antes de llegar a la ciudad. Sí, en el Marqués, sí. Sí. De hecho, ahí en la carretera que va de la autopista hacia el Marqués, donde posiblemente podría estar la estación principal, es la carretera 210, y es una carretera que cruza por una zona urbana donde hay topes muy altos que incluso no cumplen con la norma mexicana de la SICT, sobre topes en carreteras, ya sea federales o estatales, ¿no? Ojalá también nos pudieran comunicar sobre ese tema ahora el próximo miércoles. Sí, cómo no. Muchas gracias. Sí. Bueno, cerramos porque hoy viene temprano el visitante de Singapur. ¿Perdón? Que lo informe ahorita el secretario de Seguridad, mejor para que informe con más detalle. Es en relación a los dos agentes de la Secretaría de Seguridad. A ver, lo que me informan, pero yo preferiría que les voy a leer el recado que me pasaron, pero es muy importante que lo informe el secretario de Seguridad. Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud. Ese es el recado que me pasa Belmont en este momento y que lo informe el secretario. Bueno, vamos, José Alfonso. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy se cumplen 167 años de que el licenciado Benito Juárez García tomó posesión como presidente de la Suprema Corte de Justicia, al mismo tiempo que el general Comonfort tomaba posesión como presidente de la República emanada de la Constitución de 1857. Hubo dos procesos electorales, es decir, una suerte de segunda vuelta, el 28 de junio y el 11 de julio, y en ambos procesos el licenciado Juárez García resultó apoyado abrumadoramente en las urnas. Juárez venía antecedido de una ley Juárez que emitió en 1855, cuando se puso a las órdenes del general Juan Álvarez para modificar, transformar de fondo a la República después de tantos años de santanismo y santanazos. Traigo a colación algo que es fundamental e importante en Juárez. Recuerden que él no hablaba castellano. No obstante, estudió la licenciatura en el Instituto de Ciencias y Artes Libres de Oaxaca, fundado en 1821. Y como litigante, sufrió siempre tanto del sistema colonial de justicia como de la discriminación por ser zapoteca, a grado tal que una vez que fue a defender a los habitantes de Miahuatlán en Oaxaca, lo encarcelaron 9 días por defender a los indios. Curiosamente, cuando Santana lo arrestan en Etla, Oaxaca, levantando testimonio a favor de un grupo de indígenas que estaban siendo acusados. Juárez él mismo reconoció que la ley Juárez le faltaba todavía mucho,
pero que era necesario terminar con la justicia para los ricos, para los privilegiados. Veamos la cápsula de Humanismo Mexicano que recupera esta parte de Juárez, el jurista, de Juárez, el abogado. Cuando Benito Juárez García se convirtió en el primer presidente de la Suprema Corte elegido por voto popular, el 1 de diciembre de 1857, también se estaba gestando la segunda transformación de la vida pública nacional. En ese año, el Congreso Constituyente había aprobado una constitución liberal que consolidaba el Estado laico, la separación de la Iglesia y el Estado, la supresión de los fueros y privilegios del clero y del ejército y el establecimiento de derechos y libertades fundamentales para el pueblo de México. El mismo Juárez había escrito la Ley de Administración de la Justicia, que fue la primera en suprimir los tribunales especiales y que definió la integración de la Suprema Corte, su funcionamiento y facultades, creando el Tribunal Superior del Distrito Federal, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. El Congreso Constituyente de 1856-1857 estableció que los magistrados de la Suprema Corte debían ser elegidos por el pueblo, al igual que se hacía en la elección de los poderes ejecutivo y legislativo. Sin embargo, los conservadores se opusieron, como siempre lo han hecho, a los derechos y libertades del pueblo. El diputado Reyes, por ejemplo, dijo en tribuna que los electores no tenían capacidad para decidir si tenían o no conocimiento en derecho, y con prejuicio clasista señaló que los indios y rancheros no elegirían a los más capacitados porque no tenían criterio para hacerlo. Francisco Zarco le respondió contundente: la administración de la justicia ha sido el monopolio de los sabios con título, de los hombres instruidos, de los letrados. ¿Y qué ha sido la administración de la justicia? Un caos, un embrollo. La Suprema Corte, inamovible en medio de nuestros cambios, ha estado muy lejos de corresponder a las esperanzas. Si la Corte ha tenido a veces una inflexible severidad con el infeliz que en la calle se roba un pañuelo, nunca ha sido sino indulgente con los agiotistas y los grandes ladrones públicos. Pero, como en todas las épocas, los conservadores no se cansan de combatir al pueblo. El 17 de diciembre de 1857 estalló un golpe militar encabezado por Félix Zuloaga, que proclamó el Plan de Tacubaya para desconocer la Constitución de 1857. El presidente Comonfort apoyó el golpe, disolvió el Congreso y encarceló a destacados liberales, entre ellos Benito Juárez. La respuesta de los liberales fue defender la Constitución y enfrentar a Comonfort, quien tuvo que renunciar. Los conservadores tomaron la capital y nombraron un gobierno ilegal. Juárez, una vez libre, asumió como le correspondía la presidencia de la República y encabezó la lucha en defensa de la Constitución y las instituciones. Dio inicio la Guerra de Reforma, que culminó con el triunfo de los liberales. Juárez encarnó mejor que nadie esa gesta heroica de la reforma que sacó a la patria adelante y consolidó un proyecto de nación basado en la soberanía popular y el respeto a la ley, es decir, en el espíritu del humanismo mexicano. Gracias. Gracias, buen día.